Manual de teletrabajo. A través del presente manual de teletrabajo analizaremos por capítulos las estrategias para dirigir el trabajo virtual. En el capítulo 1 explicaremos qué es el teletrabajo a través de lo que es la descentralización y relocalización, las tecnologías de información y telecomunicación, abreviadas como TICs, los tipos de teletrabajo y las condiciones para obtener los resultados. Introducción. Para hablar de teletrabajo tenemos que saber o tenemos que explicar las características de lo que es el trabajo tradicional. Y el trabajo tradicional, como lo conocemos, tiene 4 características. La primera es la cuenta ajena, que significa que todo trabajador realiza su trabajo no para beneficio propio directamente, sino para otra persona. Por ejemplo, en el caso de un cajero de un banco, pues él trabaja y todo lo que obtiene en el día por los cobros que realiza son para el banco y no son para él. Bien, después tenemos como segunda característica la dependencia. La dependencia tiene que ver con el lugar físico que le brinda el empleador al trabajador y los enseres o herramientas que necesita para realizar el trabajo para el que ha sido contratado: computadoras, escritorios, papelería, internet, etc. La tercera característica es la subordinación. Es decir, la subordinación tiene directa relación con la jerarquía. Las órdenes que da el jefe o gerente propietario las obedecen los empleados de menor jerarquía. A todo empleado, a todo trabajador, se le da órdenes específicas para el trabajo para el que ha sido contratado. Y esto tiene relación con la cuarta característica, que es la remuneración. Es decir, el salario que te pagan por hacer el trabajo. Concepto de teletrabajo. Tele significa lejos, trabajo proviene del latín tripalum, que significa 3 palos. ¿Qué efectos del presente manual? Trabajo es la actividad laboral que desempeñamos o que conocemos. Podemos, con las características del trabajo que vimos, podemos trabajar a distancia, podemos hacer este trabajo virtual. Lo cierto es que sí. Y esto a través de lo que es el teletrabajo. Es decir, no cumpliríamos con el único requisito, que sería la dependencia. ¿Cómo? Pues enviando a los trabajadores a otro lugar distinto al de la empresa, brindándoles conectividad a través de las TICs, y el empleador tener un control laboral multimedia para que así la empresa pueda seguir obteniendo resultados. En palabras de Jack Niels, el teletrabajo es llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Descentralización y relocalización. Descentralizar es el trabajo por cuenta propia vinculado relacionado a la empresa. Es decir, que la empresa debe identificar qué trabajadores no son esenciales en la planilla de la empresa, pero que puede contratarlos como si fueran profesionales independientes. Y la forma en la que se relacionarían sería a través del trabajo virtual. La relocalización tiene que ver con el cambio de lugar del trabajador.
que ya puede ser enviarlo a su domicilio o a algún lugar ajeno a la propiedad de la empresa, pero que está lejos de la empresa. Para teletrabajar se debe identificar cuál es la TIC más adecuada. Por TICs podemos pensar que son solamente los ordenadores o computadores, que sí son muy necesarios dependiendo del tipo de trabajo que se quiera teletrabajar. Por supuesto, también es necesaria la conectividad a través del Internet, ya que el Internet le permite al trabajador y al empleador estar conectados en tiempo real y de esta forma cumplir con la característica de subordinación. Los celulares o tablets también son una TIC bastante útil y versátil, ya que son móviles y también dependerá del tipo de trabajo que se quiere teletrabajar. Uno de los aspectos más importantes de las TICs es el tipo de software que se va a utilizar, ya que un abogado no necesita el mismo tipo de software que necesita un arquitecto o un arquitecto el que usa un contador, por ejemplo. Y por último, tenemos la comunicación satelital. Esto si es que el teletrabajo que se va a desarrollar está en un área rural o muy lejana que no tiene acceso a un internet local. Los tipos de teletrabajo. El teletrabajo como tal o teleempleo, que también se lo denomina de esa forma, que es el trabajo a domicilio o en domicilio del propio trabajador. Trabajadores por cuenta ajena, es decir, que mantienen esta línea de la cuenta ajena, esta característica, pero que están lejos de la oficina o de la dependencia directa del empleador. El teletrabajo mixto, que constituye a las sucursales o centros de atención al cliente que están repartidos en startups o pues en repartidores de comida. Y por último tenemos a los freelance, que son los trabajadores independientes, pero que pueden realizar su trabajo a través del teletrabajo. No necesariamente tienen que ir hasta la oficina o a la empresa. Para obtener resultados, que es lo que más le interesa a la empresa, se necesita de dos características: la capacidad del teletrabajador y el control laboral virtual. Y solamente de esta forma y la combinación de estas dos características se obtendrán resultados. La primera característica de la capacidad del teletrabajador es el conocimiento. El conocimiento en el sentido de que el teletrabajador tiene que conocer o saber el trabajo para el que ha sido contratado y debe saber cómo se hace, cómo realizarlo, y debe estar en constante preparación para realizar el mismo. Por el lado del control laboral virtual tenemos la supervisión constante y permanente. Esto a través de la cámara, por ejemplo, de las computadoras, para saber si el teletrabajador está en su escritorio, y el control del software, si es que está, qué está haciendo con la computadora. Como capacidad del teletrabajador tenemos al pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico se trata de que el teletrabajador tiene que pensar en cómo optimizar su trabajo. Si bien ya sabe lo que está haciendo, pues debe pensar todo el tiempo cómo puede hacerlo mejor y más rápido. Y esto va a ir de la mano del apoyo técnico, porque si bien él sabe de su trabajo, puede ser que no sepa directamente de sistemas para desarrollar o para ir perfeccionando el software necesario para que su trabajo sea más rápido o más óptimo. Como tercera característica de la capacidad del teletrabajador es la adaptabilidad y simpatía con la tecnología.
Es un requisito indispensable para cualquier persona que quiera teletrabajar, la adaptabilidad a un tipo de software, a las computadoras, a las TICs. Hay personas, por ejemplo, que solamente trabajan en Windows, pero que no se pueden adaptar a otro tipo de sistema operativo. Y por último, como control laboral, las relaciones humanas extralaborales, que pueden ser en espacios virtuales como en espacios físicos. Les quedo muy agradecido por su atención.